Este jueves, la Presidencia de la República confirmó que se perdieron un disco duro y una memoria RAM de los computadores que habían sido usados por dos asesores de la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien salió de la Casa de Nariño en medio del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo y que a propósito en su contra se abrió una investigación preliminar por parte de la Fiscalía en las últimas horas. Los asesores a los que pertenecían estos equipos eran Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán. La nueva alta consejera presidencial para las regiones es la doctora Luz María Munera. Doctora Munera, buenos días. Buenos días, Ricardo. Doctora Munera, ¿cuándo se enteró usted de la desaparición de estos dos elementos electrónicos? Bueno, la comunicación de sistemas es del día 10, pero lo real es que llega pues a mi oficina la información, digamos que es un descuido de que no haya llegado el mismo día, llega el día martes de esta semana. El día martes de esta semana es día 16. Sí, señor. 16 de julio. Mire, en medio de todo ya le voy a preguntar por esos detalles, ¿qué pasó con esos elementos, con esos computadores? Y ya le voy a preguntar si es un computador o son dos computadores. Entre el 16 de mayo, que es la fecha oficial de la salida de Sandra Ortiz de la Alta Consejería para las Regiones, y el 10 de julio, que es cuando la oficina del Departamento de Sistemas de la Presidencia se da cuenta de la falta de esos elementos. No tengo la más mínima idea. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? El procedimiento que se sigue es que las personas entregan pues todo lo que tienen de parte del DAPRE, de la presidencia, lo entregan. Los computadores en particular obviamente van a sistemas porque debe hacerse un backup y debe revisarse el sistema. Pues me imagino que Sistemas estará haciendo esto con mucha gente, fuera de organizar pues cada uno de los computadores que va a entregar a nuevos empleados. Entonces pues en ese tiempo esos computadores estuvieron en sistemas. Sí, estuvieron en sistemas. ¿A usted le informó el Departamento de Sistemas de la Presidencia cómo fue el proceso de recibimiento y de auditoría de los computadores? No, de hecho la primera entrega de esos computadores la hago yo, la recibo yo. Pero uno no dice, usted me entrega un portátil y yo le digo, pásame el destornillador, yo miro a ver si esto tiene disco duro. No, eso no pasa, Ricardo. Uno lo recibe, se da cuenta que está en buen estado y lo entrega, además porque no tiene acceso a él. Cada uno de los funcionarios tiene un código, tiene un usuario que es el que le permite con el computador que tiene a su cargo trabajar en él. Así que yo solo miro el asunto físico, lo recibo y lo mando a sistemas. ¿Y entonces por qué Sistemas se da cuenta el 10 de julio del faltante de ese disco duro y de esa memoria RAM? Pues porque tienen que hacer backup. Ellos son los que hacen el backup, los que miran, digamos, el estado interno del computador, ¿cierto? Sí. Entonces yo me imagino que en el momento en que se va a hacer el backup, pues se dan cuenta que no hay disco duro, ¿cierto? Claro, claro. ¿Usted me recuerda la fecha en la que su oficina recibió esos computadores? No, no la tengo clara en la cabeza, no la tengo clara. Yo me imagino que fue posterior a mi posesión, ¿cierto? Sí. ¿Usted cuándo se posesionó, doctora Munera? No sé. ¿No recuerda? No, obviamente estos 2 o 3 meses han sido como 20 años, así que no la tengo en la cabeza, discúlpame. Sí, aparecen años. Doctora Munera, ¿es un computador? ¿Esos dos elementos están en un solo computador o son dos computadores distintos? Son dos computadores distintos. Al uno le falta la memoria RAM y al otro el disco duro. ¿Usted ha podido hablar con los asesores a los que estaban asignados esos elementos, Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán? No, y la verdad yo preferiría no hablar con ellos porque el proceso lo hace la parte administrativa del DAPRE, que ya está en eso. Sí. O sea, ya en este momento ellos fueron llamados, pero es un asunto pues de interno del DAPRE en el que yo prefiero, a no ser que sea estrictamente necesario, no participar. Sí, doctora Munera, hablando del procedimiento, de cómo se reciben esos equipos, ¿es habitual que se reciban esos equipos y que se dé la satisfacción de la entrega sin revisarlos, sin prender los equipos? Sí, eso es habitual, porque vuelvo y te repito, cada uno de los empleados tiene un usuario. O sea, nosotros cuando entramos no teníamos acceso a ningún computador. Sí, pero ¿cómo recibe uno, discúlpeme doctora Munera, cómo recibe un computador y dice, ok, está bien, lo recibo perfecto, si no lo prendo?
porque usted lo puede prender, pero no puede acceder a él. Claro. Usted lo puede prender y él le prende, pero usted no tiene el usuario y la clave que le asignan para que ese sea su responsabilidad. O sea, si todo el mundo pudiera acceder a ellos, ¿cuál sería la responsabilidad individual? Pues cualquiera podría decir, no, todo el mundo entró a ese computador, ¿yo qué voy a saber? Claro, ¿cierto? Lo entiendo, doctora Munera, pero hay unos protocolos que desarrollan quienes trabajan en seguridad y en tecnología informática cuando hay un proceso de salida, o al menos eso pasa en varias entidades, y es que reciben el aparato, lo verifican con una contraseña distinta y verifican que esté funcionando de forma adecuada. La pregunta es, ¿a usted la acompañó alguien de la División de Informática de la Presidencia para el proceso de recibimiento de esos computadores? No, yo solo hago un recibo visual y vuelvo y le repito, lo envío a sistemas. Sí. Mire, hay sospechas de qué tipo detrás de esto, de que querían borrar información, de que querían que no se conociera información, o podría haber más bien una intención de hurto de partes de computadores. Pues eso es lo que no sabemos, y yo prefiero no especular. Yo he sido muy respetuosa de una cosa que en Colombia se ha perdido mucho, y es que usted es inocente hasta que le demuestren lo contrario, ¿cierto? Yo he sido respetuosa de eso, entonces yo hoy no puedo decir que fueron ellos quienes se llevaron el disco duro y la memoria RAM, no tengo las pruebas para eso. No, mal haría en culpar hoy a Pedro, a Juan o a María, porque creo que no es correcto. Creo que ya empezó el trabajo administrativo y que él podría terminar inclusive pues en una denuncia que hiciera el DAPRE ante la Fiscalía si esto fuera necesario. Pero yo prefiero no especular. ¿Estos son computadores portátiles? Sí, señor. Estos dos asesores de Sandra Ortiz, Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán, ¿podían llevárselos a la casa o solamente los podían usar en la casa de Nariño? Pues yo creo que lo pueden llevar a su casa. Mucha gente trabaja desde casa. Sí. Sobre este caso, doctora Munera, ¿el DAPRE le ha confirmado si entablará o no una denuncia ante la Fiscalía? Están en el estudio de eso. En este momento están en el proceso administrativo de llamarlos, de citarlos, etcétera. En ese proceso están. La definición de si se hace una denuncia o no todavía no me ha sido comunicada. ¿Por qué pasaron 6 días? Esta es la última pregunta, doctora Munera. ¿Por qué pasaron 6 días entre el momento en el que la División de Informática de la Presidencia reporta o conoce la pérdida de estos elementos y el reporte en su oficina? Esto usted nos dice, lo primero fue el 10 de julio y usted se entera apenas el martes de esta semana. Sí, eso es un error de mi equipo. Yo tengo que reconocerlo y en eso pues no voy a inventarme cosas que no hay para inventar. Eso es un error de mi equipo de trabajo con el cual ya hablé, porque este tipo de comunicaciones tienen que llegarme de manera inmediata. El proceso de comunicación dentro del DAPRE, pues hay un equipo que recibe todas las comunicaciones y las deriva a cada uno de los responsables de esa comunicación. Esto se me derivó a mí solamente el día martes y vuelvo y le repito, es un error de mi equipo que se haya demorado tanto esa información en llegar. Doctora Munera, ¿usted encontró alguna irregularidad o algún elemento llamativo en la gestión de la Alta Consejería para las Regiones cuando hizo el empalme, cuando empezó el desempeño en su labor? No, las dificultades normales, yo empecé a recibir pues como toda la información, hubo momentos en que les dije necesito la información completa, las personas pues que me estaban entregando, pero nada que fuera, digámoslo así, sospechoso, no. Y al señor Ricardo ni siquiera lo conocí, porque cuando yo llego a empezar empalme, el señor Ricardo ya había renunciado. O sea, yo hablé con cada uno de los asesores, conversé con ellos uno por uno, cuáles son sus funciones, qué es lo que usted tiene para entregarme, etcétera, etcétera. Cuando llegó el turno del señor Ricardo, pues me informaron que inmediatamente renunció la doctora Sandra, él también renunció, así que no lo conocí. Sí. ¿El disco duro desaparece del computador que le estaba asignado a Ricardo Castiblanco o a Diana Carolina Durán, doctora Munera? Al señor Ricardo. El disco duro desaparece del computador de Ricardo Castiblanco. Sí. ¿Usted ha tenido contacto con Carlos Ramón González, hoy director de inteligencia, en estos últimos días? No, creo que casi que nunca. Alguna vez lo saludé en diciembre del año pasado, que fui invitada al Consejo de Ministros, pero no tengo ninguna relación y lo conozco muy poco realmente. Sí, hoy ¿quién cumple las tareas que cumplían antes Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán en su consejería, doctora Munera? Yo tengo un equipo de asesores
las tareas concretas que ellos cumplen, una la está cumpliendo David Sánchez y la otra la está cumpliendo Martín Román. David Sánchez y Martín Román. ¿Y ellos tienen relación con congresistas? No, la persona encargada de las relaciones con el Congreso es otra persona de mi equipo, no es ninguno de ellos dos. ¿Y ellos dos a qué se dedican? David Sánchez es, digamos, quien dirige todo el equipo base, y hace un esfuerzo muy grande pues porque la relación con las regiones sea permanente. Y Martín Román está encargado de las sentencias, que era donde estaba Diana Marcela, y está encargado de los PQR. Doctora Munera, muchas gracias y ojalá se esclarezca pronto esto y que sepamos qué pasó y quién se llevó los elementos, y porque sí debo confesarle que deja muchas dudas y un mal sabor de boca que cuando se anuncian inspecciones a la presidencia desaparezcan ese tipo de elementos. Y usted entenderá obviamente que ahí se generan una serie de conjeturas. Sí, claro, es apenas normal y para mí pues no es nada cómodo tampoco. Yo tengo una hoja de vida hasta ahora sin tacha y quiero seguir con ella. Doctora Munera, gracias por atendernos y explicarnos lo que pasó. Bueno, que esté muy bien y gracias. 7-6 minutos, Felipe, en cualquier caso muy extraño.